El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Aquí se habla libertad, espacio que cede RCR 750 AM al Foro Penal, a la ONG Foro Penal. Les habla Gonzalo Imiob Santomé. Hoy de nuevo pues me toca estar aquí en lugar de mi hermano Alfredo Romero. Y bueno, los saludan desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y aquí en el micrófono, bueno, ya les dije, Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano. Aquí vamos a hablar hoy de temas bien interesantes. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de prisión política, vamos a hablar de cómo se ha movido la represión en nuestro país lamentablemente en los últimos días y vamos a también a conversar sobre un tema que es importante, que hay que tenerlo siempre sobre la mesa, que es el tema de la definición de preso político. Nosotros hemos trabajado mucho en esto. A veces vemos que tanto en los medios como en el conocimiento general pues hay algunas confusiones en relación al tema y particularmente desde lo que ha venido pasando la semana pasada, las detenciones y los arrestos que se han producido contra personas en el contexto de esta denominada Operación Manos de Papel. Es importante que entendamos que en la gran mayoría de los casos, no estoy diciendo en todos, pero sí en la gran mayoría de los casos, en estas situaciones se ve claramente un esquema, un sistema, un parámetro de persecución por motivos políticos que vamos a explicar con detalle. Estamos aquí entonces precisamente para hablar de eso, pero también vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que han implementado Redes Ayuda y también Provea, que es la iniciativa de Música por Medicinas. Para eso, un poquito más adelante, vamos a estar conversando con mi amigo el músico Genis Miranda, que nos va a contar un poco de qué se trata esta iniciativa. Vamos a hablar con él, vamos a explicarles a ustedes cómo va a funcionar la iniciativa y vamos también a de alguna manera involucrarlos a todos ustedes en esta nueva fórmula que se ha creado para ayudar a los venezolanos que necesitan medicinas, a los venezolanos que están verdaderamente en una situación muy grave y que necesitan del apoyo de todos y cada uno de nosotros. Yo siempre, cuando la gente me pregunta a mí qué hacer en estas condiciones, en esta situación en la que está viviendo el país, yo siempre les digo que no es necesario que seas político, que no es necesario que seas abogado, que no es necesario que tengas un conocimiento especial o particular en estos temas sociales y políticos que a todos nosotros nos afectan. Lo que tú tienes que hacer para poner tu grano de arena es sencillamente agarrar eso y tomar eso que tú haces, que te hace sentir orgulloso, aquello en lo que tú eres verdaderamente bueno y ponerlo todos los días, así sea unos minutos, al servicio de los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. Si tú eres artista, si tú eres
qué sé yo, cocinero, cualquier cosa que tú seas, si tú pones ese conocimiento que tú tienes, eso en lo que verdaderamente te destacas, por unos minutos, todos los días, al servicio de los demás, sin esperar nada a cambio, tú puedes cambiar no solamente tu realidad, sino la realidad del país. Desde esos pequeños aportes que parecen pequeños, pero al final del día son mucho más impactantes, son mucho más importantes de lo que uno cree. Por eso es que estas iniciativas como la de Música por Medicinas para mí son tan queridas, son tan importantes, y por eso es que vamos a hablar hoy también con Genis Miranda, les decía yo, de esta iniciativa. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver de qué se trata, y por encima de todo vamos a ver cómo podemos todos y cada uno de nosotros apoyarla, cómo podemos poner nuestro pequeño grano de arena para aliviar los padecimientos de quienes en este momento más nos necesitan. Bueno, ha sido una semana, particularmente la semana pasada, muy movida, y lo ha sido porque ha habido algunos casos de detención que para nosotros son claramente detenciones por motivos políticos, muy sonados, muy mediáticos, pero que de alguna manera también hay que vincular con todo lo que ha sido un sistema, un esquema de persecución general contra las personas que al gobierno le interesa neutralizar sobre la base de sus propias pretensiones, sobre las bases de sus propios intereses. La semana pasada se produjo la detención de un significativo número de directivos de Banesco. Todo es harto conocido por la ciudadanía, pero además de eso, en general se produjeron más de 90 detenciones en el contexto de la denominada Operación Manos de Papel. Y cuando uno le pone la lupa, cuando uno le pone el ojo a esas detenciones, uno se da cuenta de que definitivamente en la gran mayoría de los casos allí no está presente el argumento jurídico, ahí no hay verdaderamente una intención de, como lo ordena el Código Orgánico Procesal Penal, determinar la verdad por las vías jurídicas y obtener la justicia, sino por el contrario, hay una intención de distraer nuestra atención de quienes son los verdaderos responsables de la crisis económica que nosotros estamos padeciendo. La padecemos todos nosotros. Todos en Venezuela estamos sufriendo esta gravísima crisis económica que ha tenido ya incluso hasta ribetes de crisis humanitaria, y sobre estas bases pues no es poco común, ya ha ocurrido en otras oportunidades, que el poder, tratando de trasladar la responsabilidad de los fallos en sus políticas públicas, criminalice a una serie de ciudadanos a los que responsabiliza de culpas y de situaciones que en realidad no son sino responsabilidad del propio poder y de sus representantes. Todo esto, por supuesto, en un contexto que es el contexto de una supuesta guerra económica, que por cierto, si fuera así, el gobierno ya la habría perdido muchas veces, porque definitivamente no ha hecho absolutamente nada para resolver la crisis económica que padecemos. Pero en el contexto entonces de esta narrativa se ha criminalizado pues a muchas personas, y no solamente ahora, sino a lo largo de varios años se ha visto este esquema. ¿Cómo funciona o cómo ha funcionado este esquema? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo solamente les voy a dejar en este primer momento algunas ideas para que vayamos pensando en ellas. Luego vamos a abrir, por cierto, nuestros micrófonos para que ustedes compartan pues sus impresiones, para que ustedes compartan sus posiciones y para que conversemos un poco sobre lo que esto significa para el país. Fíjense, cuando ha habido escasez de medicinas, cuando definitivamente en las farmacias no se logra obtener ni el más básico medicamento que se necesita para proteger nuestra salud, el gobierno, lejos de asumir su responsabilidad y de tomar las medidas que se tienen que tomar, aceptando la realidad del problema para solucionarlo, el gobierno crea toda una narrativa dirigida a responsabilizar no a quienes están encargados en el poder de solucionar ese problema, de hacer que las medicinas en efecto lleguen a los estantes de la farmacia, sino a quienes, a los farmacéuticos o incluso hasta los médicos ha llegado a responsabilizarlos. Cuando, por ejemplo, en las panaderías no había pan, recordemos entonces que Maduro proclamó que existía una guerra del pan, y entonces los que caían presos en aquel momento, los supuestos responsables de la escasez de pan, ¿quiénes eran? Eran los panaderos, y entonces se detuvo a un grupo significativo, importante de panaderos. Cuando
cuando los inmuebles en Venezuela empezaron a ser completamente inaccesibles, no solamente para su adquisición, sino para su alquiler, Maduro habló pues entonces de también una guerra, en este caso parte de la guerra económica, y comenzó a perseguir, comenzó a señalar como culpables de supuestos delitos ¿a quiénes? A los agentes inmobiliarios. Cuando en Venezuela se produjo o se empezaron a ver los primeros indicios de esta terrible crisis cambiaria e inflacionaria que tenemos, Maduro responsabilizó a quiénes? A los dueños y gerentes de las casas de bolsa, y entonces se produjeron allanamientos, se produjeron detenciones de gerentes de casas de bolsa que al final, por cierto, casi todos ellos resultaron exculpados, es decir, resultó que no habían cometido ningún delito. El caso paradigmático de esto es el de los gerentes de Econoinvest, que pasaron mucho tiempo detenidos para luego ser definitivamente exculpados, pero habiendo ya pues perdido todo el control sobre esa casa de bolsa y habiendo pues perdido todo el control sobre las operaciones que manejaba esa casa de bolsa, que por cierto, yo lo digo con toda responsabilidad porque conozco de cerca cuál fue su operación y cómo se manejaban. Era una de las pocas casas de bolsa que acercaba el mercado bursátil a los ciudadanos comunes. Era una de las pocas casas de bolsa que verdaderamente se ocupaba de que cualquiera de nosotros, sin tener mayor conocimiento de cómo funcionaba esto de las acciones, de la compra y venta bursátil, pues nos ayudaba de alguna manera a proteger nuestro capital a través de de una serie de mecanismos que crearon y que en su momento fueron muy eficientes, muy adecuados, ¿no? Lamentablemente, bueno, ellos también cayeron en esa racia persecutora. Y así sucesivamente, cuando nosotros vemos hacia atrás y analizamos hechos que han tenido trascendencia nacional, cuya responsabilidad puede ser ubicada directamente sobre los hombros del Estado, sobre los hombros del gobierno, de sus representantes, vemos que como primer paso para una posterior criminalización comienza la construcción de una narrativa normalmente falsa sobre las verdaderas causas del fenómeno de que se trate. Entonces se empieza a hablar de la guerra del pan, de la guerra de las medicinas, de la guerra inmobiliaria, de la guerra económica, etcétera. Recientemente, por cierto, hace 1 o 2 días, Maduro ya empezó a hablar para tratar de justificar sus graves errores en lo que ha sido el manejo de nuestras fuentes energéticas, empezó a hablar de una guerra eléctrica. Y ya sobre esa base hay personas detenidas sobre la consideración de que son estas y no el poder, que es el que tiene el absoluto control sobre todo lo que es el manejo de la energía, particularmente la energía en nuestro país. Son ellas las responsables de los graves apagones que se están viviendo en todo el país, particularmente en la ciudad de Maracaibo. La situación es muy grave, pero no es la única ciudad en la que se están presentando estas situaciones. En Caracas ya estamos empezando a recibir los primeros impactos de esta gravísima crisis eléctrica que estamos viviendo. Antes eran las iguanas, los amuros, etcétera, los que causaban las fallas eléctricas. Ahorita resulta ser que hay una especie, según dicen ellos, de guerra eléctrica en la que por supuesto también tiene que haber, entre muchas comillas, culpables, y esos culpables siempre, qué casualidad, están no en las filas del poder, no en las filas de quienes tienen la responsabilidad de que esos servicios sean eficientes y funcionen. No, siempre están en terceros, siempre están en otras personas. Sobre esta base, entonces, les decía, se construye toda esta narrativa, una suerte, y la voy a poner de nuevo entre comillas, de verdad oficial, que al final del día no es más que una mentira oficial, sobre la que se comienza con bombos y platillos a amenazar a grupos específicos de personas que al poder le interesa neutralizar. Después de esto comienzan pues las investigaciones, comienzan los allanamientos, comienzan las detenciones, y después de esto también, fíjense ustedes que una de las características de esto es que se hace desde el punto de vista mediático muy sonoro, esto, muy público. También comienzan los arrestos, dirigidos a ¿qué? A distraer la atención de las personas, a culpar a los demás de fallas que son atribuibles exclusivamente a quienes están en el poder, y por encima de todo, noten ustedes este doble efecto perverso que tiene esta situación, para garantizarle la impunidad a quienes sí son responsables de que, por ejemplo, haya medicinas en el país, de que la inflación no se dispare, de que haya pan en las panaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre estas bases se construye una categoría de presos y de perseguidos políticos que en el Foro Penal venezolano hemos llamado los presos de propaganda.
son los presos que le sirven al gobierno como chivos expiatorios. ¿Para qué? Para apuntalar, para sustentar su narrativa, su cuento, su historia sobre algunas situaciones de trascendencia nacional de las que el mismo poder y sus representantes son responsables. Desde esta base, entonces, todos estos presos, todas estas personas detenidas, por supuesto cada caso hay que analizarlo con detalle, ¿no? Pero todas estas personas detenidas en su generalidad son personas que pueden ser consideradas perseguidas o presas políticas. De esto vamos a seguir hablando en un momentico, pero nos vamos ahora a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y al exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia La Mar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Manos que tocan los momentos, manos clavadas dicen más, manos con sangre y con lamento, dedos que harán en el mar, manos acarician mis mejillas, puños que pegan sin piedad, manos que arman las guerrillas, dedos que sienten si te vas. Te entrego mis manos, te ofrezco mis dedos, te doy mis caricias, te doy mis momentos. Levanté las manos y te abrí mi cuerpo, desnudé mi alma y te entregué mis sueños. Bueno, escuchábamos un fragmento de una canción que grabamos Alfredo Romero y yo, letra y música de Alfredo Romero. Los arreglos los hicimos él y yo, se llama Manos, y es la canción que le entregamos a Genis Miranda, para que sea parte también de esta hermosísima iniciativa que se llama Música por Medicinas. Y para hablar de Música por Medicinas tenemos ya en línea a nuestro querido amigo Genis Miranda. Genis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Gracias por esta oportunidad, Gonzalo, y gracias al equipo de RCR por difundir esta buena iniciativa. Cuéntame, ¿de qué trata Música por Medicinas? Vamos a explicarle a nuestros oyentes de qué trata Música por Medicinas. Música por Medicina es una iniciativa que sale del equipo de Provea, de Redes Ayuda y la librería Lugar Común. Cierto, Lugar Común, se me olvidó mencionarla antes. Sí, es verdad. El sistema es el siguiente: se está produciendo un disco donde habemos
varios artistas nacionales, pero en este momento arrancó una campaña donde las personas que tengan disco, cassette, DVD, que quieran donarlos para esta campaña, los pueden llevar a la librería Lugar Común, que en el 21 de julio se va a hacer un acto donde se va a presentar un disco, donde estamos todo ese cartel de artistas que estamos grabando también el disco, que se llama Música por Medicina, y se va a hacer entonces el intercambio de todo lo que es el material musical por medicina, donde esa medicina luego la Fundación Colibrí, con la gente de Prepara Familia y Codevida, van a distribuir las medicinas para las personas que estén necesitadas en esta emergencia humanitaria que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Mira, cuéntame una cosa, Genis. Leí por ahí en estos días que la librería Lugar Común en Altamira estaba por cerrar sus puertas. Ella va a seguir recibiendo, las donaciones de estos discos, de estos cassettes, etcétera, o allí en Altamira, o tendrán que dirigirse a sus otras sedes también. De momento no hemos recibido ninguna información que sea impedimento para entregar el material. Sí estamos enterados de la emergencia que tiene la librería, pero se puede entregar en los 3 sitios. Bien, puede ser en la sede de Altamira, en la sede de la Plaza Venezuela o en la sede de Las Mercedes. ¿Qué es exactamente, vamos a repetirlo, qué es exactamente lo que la gente puede llevar a estos sitios para ser parte de la iniciativa Música por Medicinas? Bueno, la ventaja es que estamos ahorita en una sociedad donde todo es digital y muchas personas a veces tienen los discos arrumados, los coleccionistas, que por ejemplo discos de X artista, material musical sobre todo, puede ser CD, puede ser acetato, como le digamos vinil, cualquier tipo de material que sea musical, discográfico formal, se puede donar en las librerías Lugar Común. Nosotros entonces vamos a ir coleccionando todo ese material para luego intercambiarlo por medicina. Mira, una pregunta, no tiene que ser ningún tipo de música en particular, ¿verdad? Puede ser cualquier material discográfico. Exacto, puede ser. Lo que importa es la intención de colaborar con la emergencia. Mira, cuéntame una cosa, Genis, ¿quiénes son los artistas? Y no nos metas ahí, Alfredo, a mí. Ustedes son buenos artistas. Pero ahí me sorprendió, no de 3 días ni de semana. Yo estoy escuchando a Alfredo Romero y Gonzalo Imio de hace como 2 años que sé que están metidos en la música. Lo que pasa es que como se dedican más al trabajo de los derechos humanos, a lo mejor uno no lo percibe, pero el trabajo artístico de ustedes es muy bueno. Los artistas que están en el cartel están Iles de Pokes, Juan Shop, Carta Roja, Joa Beat, La Rotunda, Sergio Pérez, Ángel James, Desorden Público, Chinelo, que es una agrupación que estuvo al Festival Nueva Banda hace recientemente, unido con Electric Runner, Chenzo D, que es el hijo de Evio y Marzo y sobrino de Giordano, PPS, que es una leyenda, claro. Plan 9, que es una agrupación de rock donde está un gran amigo mío, Ángel Guanche, en el bajo, Miguel Noya, que es música electrónica, la gran pianista nacional Prisca Dávila, está la agrupación que ganó Nuevas Bandas, que se llama Le Cinema, por supuesto una leyenda como Colina y Evio y Marzo. Y estás tú por ahí también, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. A veces se me olvida nombrar mi banda Onyx, que yo tengo el honor de ser el productor del disco. Mira, cuéntame una cosa, ¿cómo va a ser el mecanismo? Porque estas cosas es importante dejarlas bien claras, ¿no? Porque la gente cree que es que entonces uno pide medicinas para luego hacer triquiñuelas y cosas con eso. En este caso no es así, son organizaciones muy serias las que están involucradas. Exacto. Es Proveas, la librería Lugar Común, es Redes Ayuda. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Una vez que las personas lleven esos discos, ese material discográfico para allá, exacto. ¿Cómo se va a hacer? El material discográfico más bien es en función de donativo. Ok. En función de donativo. Incluso he vivido momentos emotivos con este proyecto porque yo cuando me reuní con la gente de Prepara Familia en el Hospital JM de Los Ríos, viví lo que es el llanto de una madre cuando pierde un niño en dicho hospital. Estaba entrevistándome con Catherine y de repente cuando escuché el llanto, entonces mira, esa madre acaba de perder un niño aquí en el hospital. También una llamada de alguien que pensó que mira, yo tengo aquí disco, tengo DVD, yo quiero cambiar esto por X remedio que necesito. Entonces
la campaña de entrega de discos ahorita en la librería el lugar común es en función de donativo. Igualito, entonces ese donativo cuando nosotros lo recibamos lo vamos a poder intercambiar por medicina. Igual ya cuando salga el compilado de música nacional, de música por medicina, cuando se haga el evento de presentación, la gente puede adquirir ese disco, en vez de pagar dinero, puede dar donativos de medicina en vez de costo en dinero, en moneda común, pues. Y luego las personas que necesiten esas medicinas, ¿cómo van a hacer? Ajá, ya eso se coordina por la Fundación Colibrí, que ya tiene tiempo trabajando con el equipo de Provea, con el equipo de Redes Ayuda, porque ya este proyecto tiene tiempo, ya se han lanzado incluso varios discos, que se han lanzado 2 ediciones, no necesariamente música por medicina, sino de Zombies No, y un primer disco que se hizo aparte de la presentación que se hizo en la cumbre de las Américas del disco Rock contra la dictadura, que también lo hizo el equipo de Provea. Claro. Mira, una cosa para dejarlo también claro, ninguno de los artistas que va a participar está pidiendo ni recibiendo dinero por su contribución al proyecto. ¿Es así, verdad? Exacto. Incluso muy agradecido con todo este cartel de artistas que apenas cuando hemos conversado con ellos, le nombramos el proyecto, muy gentilmente han cedido sus temas y su intención de querer colaborar con el proyecto. En ningún momento caen en esa función de que hay músicos que, como se dice, por la plata baila el mono, son peseteros. No, estos señores son artistas muy serios, que en ningún momento, mira, yo quiero esto, sino muy ciegamente, aquí está, cuenta con nosotros y aquí está nuestra música. Oye, buenísimo eso. Cuéntame, esto va a tener después un seguimiento, entiendo. Vamos a participar en eventos de promoción, incluso creo que están planteados algunos conciertos o algo por el estilo, ¿es así, verdad? Sí, incluso el acto de presentación del disco, que es el 21 de julio, en la Sala Cabrujas, en Los Palos Grandes, o entre Chacao y Altamira. Exacto, sí. Ahí se va a hacer la presentación del disco, tocarán algunas bandas en vivo, todavía no se ha confirmado cuáles son las bandas, y sí se va a hacer una campaña de estos artistas visitando a lo mejor los hospitales, haciendo eventos muy sencillos, lo que le decimos en el algo, que cada quien en su área, pues si Fundación Colibrí son expertos en trabajar con medicina, le dejamos esa parte a ellos. La parte mía es, por supuesto, la parte musical. Y el equipo de Provea, el equipo de Redes Ayuda, yo admiro esta iniciativa como músico, porque también la parte de los músicos no estamos muy bien, como digamos. La industria musical fue lo primero que se destruyó en este proceso, y los sellos disqueros no existen, en Venezuela no existen, y incluso esta iniciativa de Provea y de Redes Ayuda está haciendo lo que a lo mejor no pueden hacer las disqueras, sí. Es así. De hecho, muchos artistas lamentablemente se han ido con su talento a otros países, siempre dejando a Venezuela bien en alto, por supuesto, pero no están aquí, eso siempre es doloroso. Ese es algo particular en este disco, que se piensan hacer varias ediciones, pero esta primera edición somos artistas que estamos en Venezuela. Okay. Hay una visión también con artistas que están fuera del país, de la diáspora, pero es más difícil porque eso hay que monitorearlo. En cambio, yo más bien en mi función de lo que había escuchado, y uno recorre la red, uno ya más o menos pensaba en qué artista podía llamar. Sin embargo, hay artistas muy importantes del país que no en un disco caben 70, 80 minutos, pero a lo mejor pueden ser llamados en unas próximas ediciones. Qué bueno, Genis. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que ir ya al corte. Yo entonces les recuerdo a nuestros oyentes, hablaba con Genis Miranda. Él está coordinando los aspectos musicales de este bellísimo evento, Música por Medicinas, que va a tener su gran expresión el próximo 21 de julio. Si usted tiene discos viejos, si usted tiene cassettes, CDs, cualquier
cualquier cosa que tenga música, cualquier tipo de música, dónelos a Música por Medicinas, que esos discos, ese material luego será canjeado por medicinas que le será entregada a las personas que las necesiten. El 21 de julio, entonces, en la Sala Cabrujas, allí en Chacao, será el evento, será la presentación del disco, de la recopilación de temas que se está haciendo, y también se aclarará y se dirá, como bien lo ha hecho ya Genis, cómo va a funcionar la logística desde la Fundación Colibrí y desde esta iniciativa de Provea, Redes Ayuda y de la librería Lugar Común. Muchas gracias, Genis. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, afirmó este martes que no ha sido informado por su homólogo venezolano Nicolás Maduro de su intención de retomar las conversaciones de diálogo con la oposición en la isla caribeña. La Asamblea Nacional discutirá esta tarde la situación de los venezolanos en el exterior, cuya cifra, estimada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, es de 4 millones aproximadamente. Keta Stefani, integrante de la directiva de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, confirmó que estos profesionales de la educación superior paralizarán mañana miércoles por 8 horas sus actividades para exigir mejoras salariales. Nosotros estamos efectivamente convocando un paro de 12 horas para el miércoles, próximo miércoles 9 de mayo, la semana siguiente un paro de 24 horas, el martes 15 y posteriormente radicalización de las medidas de protesta. Nosotros venimos protestando en relación con el tema del salario. Hemos denunciado que Venezuela incumple el salario suficiente que establece la Constitución, que debe equivaler a la canasta básica, y en Venezuela nadie gana ni remotamente la canasta básica. La gente gana para comer un día. El sector universitario se le dio un ajuste unilateralmente del 50% el mes pasado, y luego el 30 de abril para el 1 de mayo el gobierno decretó un aumento general un aumento del salario mínimo, que desde 2016, en el caso del sector universitario, los ajustes de salario mínimo se aplican a la tabla del sector universitario, y eso se hace así porque nosotros sosteníamos una lucha permanente, porque cada vez que había esos ajustes, las tablas de los universitarios quedaban por debajo del salario mínimo, y muchas veces... En internacionales, en España, Ciudadanos es ya la segunda fuerza política en estimación de voto al haber superado al PSOE en 4 décimas y situarse a solo 1.6 puntos del PP. La Duma, o Cámara de Diputados de Rusia, aprobó hoy la candidatura de Dmitry Medvedev al cargo de primer ministro del país a propuesta del jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Y en los deportes, José Mourinho, técnico portugués del Manchester United, alcanzó un acuerdo verbal con la Fiscalía de Madrid y se declara culpable de 2 delitos contra la hacienda pública y se compromete al pago de 800.000 euros de multa para evitar la pena de prisión. Tenemos un servicio público para la señora Lesia León. Se solicitan Lucosade de 500 miligramos simple y gota lubricante para los ojos, o un lugar donde lo pueda conseguir. Su número de contacto es el 0212-672-8905. Son las 11:37. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Manos toman ramos de flores, dedos señalan la verdad, uñas que rozan tus rodillas, dedos que buscan excitar, manos que calman. Bueno, aquí estamos entonces de nuevo de regreso. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Estábamos escuchando un pedacito de Manos, esa canción que hemos donado Alfredo y yo a este hermoso proyecto Música por Medicinas. Vamos ahora con La Máquina de la Represión. La Máquina de la Represión. Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 6 de mayo de 2018 se han producido en Venezuela 12.336 arrestos por motivos políticos. 7.227 personas siguen sometidas a injustos juicios penales bajo medidas cautelares, es decir, en libertad pero en libertad restringida. 796 civiles han sido presentados ante los tribunales militares, de ellos 121 siguen detenidos y 9 son mujeres. Al día de hoy, la cifra corroborada, avalada por diversas instancias internacionales como la OEA y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de presos políticos en Venezuela es de 336 personas. Bueno, esa es la máquina de la represión. Así están funcionando lamentablemente las cosas en el país. Antes de hablar con Genis, estábamos conversando un poco sobre esta categoría, la tercera categoría de presos políticos que ha establecido el Foro Penal dentro de su metodología, que es la de los presos de propaganda. Fíjense, ¿cuándo una persona puede ser considerada un perseguido, un preso político? Las definiciones que quizás son más conocidas son la definición de lo que es el preso de conciencia de Amnistía Internacional de 1961. En ese trabajo, Los Presos Olvidados publicó una definición de preso de conciencia. Y después hay una definición del 2001 del Consejo de Europa, en la que habla ya directamente de una definición de preso político. Cuando nosotros combinamos esas dos definiciones, no nos da tiempo de analizarlas con detalle, pero cuando las combinamos resulta que para que una persona pueda ser considerada un preso político deben darse esencialmente y de primera mano tres condiciones. La primera, que su detención haya sido arbitraria. Esto es, que su detención no haya sido cuando la persona estaba cometiendo algún delito, es decir, que a la persona se la haya detenido sin estar cometiendo delito, haciendo, por ejemplo, lo que la Constitución le permite hacer, o que la persona no haya sido detenida haciendo uso o utilizándose una orden judicial válida. ¿Ok? Porque órdenes judiciales de aprehensión de personas se pueden dictar. La cosa es que sean válidas. Entonces, el primer requisito es que la detención, el arresto haya sido arbitrario. El segundo requisito, que es fundamental, es que la persona en el ejercicio de su derecho o en la conducta que es la que da lugar a su aprehensión no esté haciendo uso de la violencia. Esto se toma directamente, por cierto, de la definición de preso de conciencia de Amnistía Internacional. Si una persona
persona no está haciendo uso de la violencia y está, por ejemplo, protestando o manifestando, está haciendo lo que la Constitución le permite hacer, no está cometiendo un delito. De manera tal que entonces ahí se estarían ya cumpliendo, si se le detiene, dos de estos requisitos. El primero es que, le repito, la persona haya sido detenida arbitrariamente y luego que no esté haciendo uso de la violencia en la expresión de su derecho o en la manifestación de su derecho. Y el tercer requisito general que se exige es que la persona haya sido detenida por motivos políticos. ¿Cuáles son entonces esos motivos políticos? Bueno, la definición del Consejo de Europa nos habla claramente de cuáles podrían ser unos motivos políticos universalmente aceptados. Se habla de el ejercicio del derecho a la expresión, el ejercicio del derecho a la reunión pacífica, el ejercicio del derecho a la manifestación, el ejercicio del derecho a la información. Son todos estos actos que no son delitos, que normalmente son reprimidos por los gobiernos y que al ser reprimidos dan lugar a la consideración de que la detención no tiene motivos jurídicos sino motivos políticos. Sobre estas bases, el Foro Penal venezolano ha elaborado 3 categorías o ha discriminado 3 categorías de presos políticos. Los primeros, los que constituyen un riesgo individual por lo que significan desde el punto de vista personal para el poder. Son quizás los presos políticos más notorios. Hablamos del caso de Leopoldo López, hablamos del caso de Antonio Ledesma, de Ceballos, etcétera. Personas que por su alta capacidad de movilización política y social suponen un riesgo para la estabilidad del poder y es por eso que el poder los neutraliza a través de una falsa criminalización. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es la de las personas que sin significar a título personal o individual un riesgo claro para la estabilidad del poder, sí pertenecen a un grupo de personas fácilmente identificable que de alguna manera el poder tiene interés en neutralizar. Aquí encontramos, por ejemplo, a los estudiantes, a los comunicadores sociales, a los activistas de derechos humanos, etcétera. En estos casos queda muy claro que a la persona se la detiene no por lo que representa a título individual, y en esto no hay consideración peyorativa ni disminución alguna del valor de esa persona, sino se le detiene por lo que representa para el grupo al cual pertenece. Así vemos entonces que en este grupo en el que están la mayor cantidad de presos políticos se incluye a los manifestantes, por ejemplo. Cuando se producen esos arrestos masivos de personas que están manifestando, no se discrimina a quien se está deteniendo o arrestando por lo que representa su identidad individual, sino sencillamente porque es parte de un grupo que está incomodando al poder y que al poder le interesa neutralizar. Y la tercera categoría, ya la comentamos hace unos breves minutos, es la de los presos de propaganda, las personas que de alguna manera son estigmatizadas como criminales por el poder sin serlo. ¿Por qué? Porque eso sirve al mantenimiento de una narrativa, de un cuento que el poder elabora sobre las fallas que el mismo poder tiene, sobre las culpas que el mismo poder tiene en el manejo de las políticas públicas. Entonces, cuando el poder falla en las políticas de salud, la culpa no es del poder, la culpa es de los médicos. Entonces, bueno, vamos a criminalizar a los médicos. Cuando el poder falla en abastecernos de medicinas, la culpa no es del poder, la culpa no es de los ministerios que están encargados de eso, la culpa de quién es de los farmacéuticos. Entonces, bueno, vamos a meter preso a los farmacéuticos. Cuando en Venezuela se está padeciendo una inflación como la que se está padeciendo, la culpa no es de los encargados del manejo de la economía de la nación. No, la culpa es, según el poder, de los banqueros, de los dueños de casas de bolsa, de las personas que tienen casas de cambio, etcétera. Entonces se les criminaliza también como un mecanismo que tiene una doble finalidad. La primera, distraer la atención de la gente sobre quienes son los verdaderos responsables de las situaciones de trascendencia nacional de las que se ocupa el poder en esos momentos, y también para garantizarle la impunidad a quienes sí tienen en realidad responsabilidades muy claras en el manejo de estas situaciones que luego
por cierto, se difunden masivamente desde el punto de vista mediático. ¿Para qué? Para servir a ese interés, para servir al interés de distraer nuestra atención de los verdaderos problemas y de los verdaderos responsables de los problemas que están en nuestro país. Entiendo que tenemos ya las líneas abiertas, pueden llamarnos. Estamos saliendo hoy solamente por internet. La emisora tiene problemas con sus equipos para salir al aire, pero bueno, quienes nos estén escuchando por internet pueden llamarnos al 0212-482-9750 o pueden contactarnos a través de Dilo por mensaje de texto 3456. Cuesta $1 más básico más IVA. ¿Okay? Eso es básicamente lo que podemos hacer para conectarnos. ¿Tenemos ya llamadas? No, todavía no tenemos llamadas. Bueno, me imagino que tiene que ver con esta situación de que no estamos al aire, sino solamente por internet. Pero ya saldremos de esta. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, vuelve con ustedes Gonzalo y Miob Santomé, aquí en Aquí se habla libertad, espacio que nos cede RCR 750M para hablar sobre derechos humanos. Estamos conversando hoy, o ya hablamos hoy con Genis Miranda, para que nos converse, nos cuente en qué consiste el proyecto Música por Medicinas, y también estamos haciendo algunas aclaratorias, algunas precisiones sobre lo que es el concepto de preso político, para explicar por qué tenemos que ver con lupa y con mucho detalle estas detenciones que se están produciendo en el contexto de la operación Manos de Papel. Quiero aprovechar para brindar un servicio público para la señora Lesia León. Señora Lesia León, cuyo teléfono es 0212-672-8905. Repito, 0212-672-8905. Se necesita Lucosad de 500 miligramos simple y gotas lubricante para los ojos, o que por lo menos le indiquen dónde se puede conseguir. Repito, es la señora Lesia León, teléfono 0212-672-8905, Lucosad de 500 miligramos simples y gotas lubricantes para los ojos, las necesita. Ojalá que también en el contexto de este evento de Música por Medicinas podamos ayudar a la gente que, como la señora Lesia, está necesitando en este momento medicinas que no
tiene, que no logra tener. Quiero también, por cierto, aprovechar, no lo había comentado, para felicitar desde acá a Alfredo Romero, nuestro director ejecutivo, nuestro director presidente del Foro Penal Venezolano. ¿Por qué? Porque Alfredo está ahorita en España, y está en España porque acaba de recibir el premio a El Optimista. Acaba de recibir un premio bien bonito que otorga una prestigiosa revista española a grupos de personas que se dedican a no perder la fe, a no perder el ánimo en la lucha por los derechos de los demás. Entonces Alfredo está allá pues recibiendo este premio. Nuestras felicitaciones desde todo el Foro Penal y desde esta estación para él. Quiero también recordarles a quienes nos están escuchando que todos pueden ser parte del Foro Penal, todos pueden participar, todos pueden apoyar la lucha por los derechos humanos. No es necesario que seas abogado. Puedes contactarnos a través de nuestra página web, que es www.foropenal.com, www.foropenal.com. También puedes escribirnos a nuestros correos info@foropenal o denuncias@foropenal.com, info@foropenal.com y denuncias@foropenal.com. Y si necesitas en algún momento de nuestra ayuda, también puedes contactarnos directamente a nuestras líneas telefónicas al 0414-269-4782. 269-4287, me confundí. 0414-269-4287. Allí nos pueden llamar al Foro Penal Venezolano si quieres ser parte de nuestro equipo, si quieres trabajar en la lucha por los derechos humanos, si quieres de alguna manera poner tu grano de arena. Aquí estamos. Y ¿saben qué? El que existe persiste, y por eso es que nosotros estamos aquí, por eso es que nosotros además le queremos abrir las puertas a todos los que quieran seguir trabajando por su país, por su futuro, por el futuro de sus hijos. Por eso es que estamos aquí, por eso es que abrimos esas puertas del Foro Penal para todo aquel que tanto en Venezuela como fuera del país quiera ser parte de esta iniciativa, quiera ser parte del equipo. Venezuela lo vale, y vamos a salir de la crisis que estamos viviendo, ya lo verán. La historia demuestra que estos procesos son cíclicos, y que cuando uno ya cree que la oscuridad se ha apoderado de todo, es que empiezan a verse las luces. Así que vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir bregando por el futuro nuestro, el de nuestros hijos y el de nuestro país. Por eso, ahí tienen entonces los datos, los números, las cifras del Foro Penal Venezolano. Estamos a la orden de todos ustedes, y nos despedimos ya de este espacio por el día de hoy. Les saludan, se despiden de ustedes desde la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Wilitza Calla, en la producción Keñer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y quien les habla, director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Imiop Santomé. Cuídense mucho. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.